Rápidamente, somos un fabricante de productos de tecnología, sobre todo en el tema de infraestructura pasiva, y en algunos casos también tenemos algunas soluciones de redes, Wi-Fi y antenas para el exterior y todo eso. Entonces, ese es realmente nuestro foco de producción. Hoy les voy a hablar un poquito de las nuevas soluciones de fibra óptica, porque muchas veces uno escucha fibras ópticas hasta ciertas velocidades en los nuevos desarrollos que hoy en día se tienen. Ya podemos llegar a velocidades de más de 200 gigas de velocidad, y un poquito ver para dónde va la tecnología en todo lo que es fibra óptica. ¿Cuál es el objetivo? Ver cómo invertimos nuestro dinero en infraestructura, de tal forma que nuestro data center sea un data center con capacidad de 20 años de producción, teniendo en cuenta todas las alternativas que hoy se tienen de velocidades actuales y futuras. Un tema, muchas veces uno, ¿cómo elige la tecnología? Puede ser por dos, o por precio. Muchas veces escogemos en el tema de infraestructura, sobre todo, el menor precio, o por lo menos le ponemos más problema a la fibra, al cobre, que a la parte de equipos activos, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Realmente la infraestructura es el camino por el cual van a transmitir los datos. Y muchas veces ponemos menos calidad en esa infraestructura que en los equipos de red. Y si no tenemos un buen camino, es como si yo tuviera un Ferrari, ponemos a Cisco, ponemos un Ferrari y lo llevamos por una carretera llena de huecos, con piedras, y al final tengo un Ferrari andando a 60 kilómetros por hora. Y realmente yo compré un Ferrari para andar a 120 kilómetros por hora. Vamos que es una similitud de lo que pasa normalmente en el tema de infraestructura. La paradoja de elegir. Muchas veces tenemos la paradoja tenemos la libertad de escoger para tener mayor bienestar. Tenemos muchas opciones que nos dan la libertad de escoger, y eso nos hace que tengamos en muchas ocasiones muchas opciones para mucho bienestar. Y ahí es donde, al tener demasiadas opciones, también se nos vuelve un problema de escoger realmente cuál es la mejor opción que vamos a tener. Entonces vamos a ver un poquito de cobre, para dónde va el cobre. ¿Han escuchado a categoría 8? ¿Alguien les ha hablado de categoría 8? ¿Realmente vale la pena invertir en cable categoría 8 o en cables de cobre hoy en día, cuando realmente el desarrollo está sobre fibra? Cuando tengo fibra pensado en 400 gigas hasta 1 tera, o realmente vale la pena seguir invirtiendo en cobre, que pueda que sea más barata en muchos de los casos. Es más barato invertir en cobre, pero a futuro es mucho más caro, porque voy a tener que hacer reemplazo de mi infraestructura mucho más rápido. Entonces, ¿cuál es el enfoque de esta presentación? Vamos a mirar un poquito los drivers, el análisis, y vamos a sacar unas conclusiones al final. ¿Cuáles son los principales drivers de esta infraestructura? Los data centers están atravesando unos grandes cambios. Explosión del ancho de banda. Si miramos los datos en el tema de móviles, están creciendo 8 veces año a año la densidad de información que estamos transmitiendo por móviles. Y si lo miramos por video IP, 4 veces lo que transmitimos año a año. Es crecimiento. Y eso, por ejemplo, ahora hablaban de storage. ¿Para dónde va toda esta información? A un storage. Todo el tema de datos en la nube creciendo 3 veces año a año. El internet, que sigue siendo un crecimiento de 3 veces, y el ancho de banda
se está multiplicando por 2 año a año en crecimiento. Y aparte de eso, el impacto que tienen las formas de comunicación. Antes teníamos un tradicional donde si yo quería comunicarme de un servidor a otro tenía que hacer todo un camino, un spanning tree, donde el tiempo de latencia o el tiempo de respuesta de un servidor y un switch era mucho mayor. Ahora con las nuevas tecnologías spinal and leaf, la comunicación de un servidor a otro solo tiene que subir un nivel máximo. Todas las demás comunicaciones están a un nivel, no a 3 niveles como estaba en este caso, como estaba anteriormente. Eso hace que los tiempos de latencia y de respuesta sean mucho menores en comunicaciones de switches. ¿Cuáles son los principios de diseño cuando hablamos de infraestructura? Debemos tener tres temas importantes: que cada día tenemos más fibra, tenemos mayor cantidad de interconexiones. Obviamente al tener más fibra tengo mayor densidad, y algo que hablábamos esta mañana con mi amigo Sergio Uribe en la presentación de AIM es el tema de gestión. Cómo yo puedo empezar a gestionar cada uno de los elementos que tengo dentro de mi data center. ¿Cuál es el desafío? Adaptar la infraestructura del data center, que esa infraestructura esté adaptable para incrementar la cantidad de puertos y densidad de fibra, soportar mayor cantidad de carriles, reducir latencia y estar preparado para migrar a altas velocidades. Soportar carriles. Ahora vamos a hablar un poquito de OM5. OM5 también. Sobre un mismo hilo de fibra tengo diferentes carriles para poder transmitir. Algo que puedo hacer en fibra monomodo, ahora ya lo puedo hacer en fibra multimodo, a costos obviamente mucho menores en el tema de kilos. El camino existente, y eso tiene que ver para dónde va Ethernet. Este es el roadmap que está definido desde el año pasado. De hoy se tienen, ahorita un momento que esto sin el puntero es más complicado. Tenemos hoy todo lo que son 10 gigas, 10 megas, 100 megas, 1 giga, muchos data centers en 1 giga, 2.5 y 5 gigas. Y esto tiene que ver mucho con todo lo que son cableados categorías 5E y 6, muy enfocados a las oficinas. ¿Qué es lo que ha estado buscando la alianza de Ethernet? Es aprovechar los cableados estructurados que hoy se tienen de 5E y 6, poderlos ayudar y sacarle provecho teniendo velocidades intermedias entre 1 y 10 gigas. Entonces, esta alianza lo que busca es poder tener en ese tipo de cableados velocidades de 2.5 y 5 gigas. Hoy en día ya Cisco tiene algunos switches donde tiene la capacidad de tener estas diferentes velocidades, 1 giga, 2.5, 5 y 10 gigas, que son los switches multigigabit que ya están en muchos casos en el mercado. Todo lo que es 10 gigas, que es algo estándar, categoría 6A, y en fibras ópticas OM3 que se tiene, ya se está hablando de 25 y 40 gigas. Ahí es donde yo podría llegar a instalar cable categoría 8, donde es un cable que me permite tener transmisiones de 25 y 40 gigas. Ok. Entonces, aquí tengo 25 y 40 gigas que podría llegarlo a hacer en cobre en cable categoría 8. También lo tengo en fibras OM3 y OM4. Se está hablando que para los 2 próximos años 50 y 200 gigas, 100 gigas lo tengo hoy en fibras OM4. Y si se dan cuenta, tenemos 400 gigas ya como un estándar definido con fibras OM5. La única forma de que yo pueda transmitir 400 gigas es sobre fibra OM5, pero si se dan cuenta, lo que se está desarrollando hacia el año 2020 es 1 tera sobre fibra, mientras en cobre máximo vamos a llegar a 40 gigas. Entonces, si yo instalo cobre categoría 8
solo voy a llegar a estas velocidades, y en fibra voy a tener la posibilidad de tener desde 100 megas hasta 1 tera como tal de transmisión de información. Ahí es donde les digo que uno debe pensar la infraestructura pensada a futuro. Pero aquí el camino, uno pensaría que el camino sería en línea recta, pero realmente el camino que uno sigue no es tan recto como uno piensa. Tiene curvas, y ahí es donde empieza a que la infraestructura me permita tener esa posibilidad de adaptarse a lo que yo tengo o a las nuevas velocidades. ¿Cuáles son las diferentes vías en cuanto a fibra? Tenemos conectores MPOs, conectores o fibras preconectorizadas, en 3 tipos de conectores que hay en el mercado hoy. 8 fibras pensados en soluciones solo hasta 10 gigas o 40 gigas en una sola vía. Voy a tener conectores de 12 fibras, que es lo que hoy se tiene, que son las fibras que me va a permitir transmitir 40 gigas, y 24 fibras que me van a permitir transmitir 100 gigas hoy en día, pero eso en fibras OM4 únicamente. Pero para poder transmitir todo esto en adelante, hay algunas soluciones, y lo nuevo que se está desarrollando con OM5 es seguir manteniendo la forma de transmisión hoy en día, que es fibra duplex, poder seguir utilizando los patchcore duplex y no tener que migrarme en todo momento a fibras MPOs o paralelas. Entonces, con los nuevos desarrollos vamos a ver cuál es la diferencia en tener duplex y paralelos, o en algunos casos puedo tener ambas soluciones en la misma red. ¿Qué buscamos en la infraestructura? Que nuestra infraestructura sea lo más ágil y flexible posible con los nuevos desarrollos. Ágil y flexible, que sea modular, que me pueda dar la posibilidad de soportar hartas velocidades hoy en día, así como a nuevas aplicaciones y tecnologías del futuro. Para allá es donde van los nuevos desarrollos de fibra, todo lo que como hoy se conoce como High Speed Migration, que es poder migrar altas velocidades sobre fibra óptica, alta densidad y bajas pérdidas. Parte de los nuevos desarrollos y de los nuevos estándares que se están trabajando, por ejemplo en el tema de OM5, es tener alta densidad y con bajas pérdidas. Cada día lo que está buscando es que las pérdidas en las conexiones de fibra óptica sean menores. Hoy estamos hablando de 0.35 dB por conexión, y lo que se está buscando es llegar a 0.25 dB por conexión. Amigable con la nube, cada día tenemos más soluciones en la nube, y en la medida en que toda mi infraestructura esté diseñada para poder soportar esos nuevos desarrollos, va a poder ser amigable con la nube. Entonces, ¿qué tenemos? Una plataforma. Esto no es una solución, es una plataforma basada en varios elementos que nosotros llamamos High Speed Migration, que lo que busca es utilizar bloques modulares de fibra y conectividad, herramientas de desarrollo de red y todo el tema de inteligencia o de administración automatizada de mi infraestructura de red en el data center. ¿Cuáles son las diferentes tecnologías y estándares? Entonces, ya mirábamos, hasta aquí manejaba, o el dominio era fibra cobre, que es hasta 5 gigas, que es lo que se tiene. De aquí para adelante todo es fibra óptica, y aquí hay doble dominio, una transición, una transición donde hay todo lo que son conexiones duplex y una transición para las conexiones paralelas, para poder soportar migraciones o velocidades de 200 gigas, 400 gigas, que hoy es estándar. Es una paradoja que hoy tengamos 400 gigas como estándar, pero 200 gigas no. Entonces ha habido un salto de 100 a 400 en estándar, pero no no las intermedias de 50 y 200. Fibra categoría 8, máximo 30 metros de distancia
entre un switch y otro. Esa es restricción que tiene el cableado categoría 8. Entonces uno habla, bueno, yo quiero instalar categoría 8, restricción 30 metros, máximo de velocidad 40 gigas. En fibra tenemos 150 metros, 300 metros a velocidades 3 y 4 veces mayor. Y ahí muchos fabricantes hablan de por qué, si ya se están desarrollando todas esas tecnologías de anchos de banda mayores, ¿por qué no utilizar entonces fibras monomodo en vez de fibras multimodos? Si yo a la fibra monomodo puedo ir hasta 10 kilómetros, sí, pero ¿qué data center tiene más de 100 metros? ¿Y cuánto me cuesta a mí un transceptor de fibra monomodo contra uno de fibra multimodo? Es casi 6, 7 veces todavía el costo. Ha bajado, pero no ha bajado a los niveles que tiene una fibra multimodo por la forma que yo transmito. Uno es láser, es luz de láser, y la otra es LED, entonces hace que el costo sea mucho menor. Entonces vamos a tener, si comparáramos todo lo que son fibras ópticas, podríamos tener, por ejemplo, OM4 hasta 300 metros si yo transmito 400 gigas, no, OM4 no, esto es OM5, OM4-wideband, o sea, voy a llegar a tener 300 metros sobre fibra multimodo con fibra OM5 para transmitir 400 gigas. Creo que esto cubre todos los data centers que hayan. No necesito más de 400 metros para transmitir en un data center. Entonces, con fibras multimodo es suficiente antes que transmitir sobre fibras monomodo, que sí puedo llegar a más de 500 metros, 1 kilómetro, 10 kilómetros. Pero esas son soluciones que están diseñadas para hacer transmisión de otro tipo de aplicaciones. Y si miramos el costo del transceptor o del equipo, por ejemplo, en 10 gigas en monomodo, es 90 contra 50 que cuesta el multimodo. Hay una diferencia grande todavía en costo de solo equipos sin tener en cuenta la fibra. Entonces ahí esta es la parte que más pesa en la infraestructura, la parte de equipos activos. La parte de infraestructura pesa el 20% de un data center comparado contra los equipos de red que se instalan. Entonces lo ideal es poder instalar las nuevas tecnologías. Si estoy diseñando un data center desde cero, poder transmitir sobre fibras ópticas OM5 o las wideband. ¿Qué me va a permitir? Si yo comparo, por ejemplo, OM3 o la fibra OM4, yo solo puedo transmitir sobre un carril. En fibras OM5 voy a transmitir sobre 4 carriles sobre el mismo hilo, un solo hilo, y tengo 4 carriles para transmitir. Por cada carril puedo transmitir hasta 100 gigas, o sea, en un solo hilo estoy transmitiendo hasta 400 gigas. Si lo comparáramos hoy en día, ¿cómo tenemos hoy? Si yo quiero transmitir 10 gigas, necesito activos 2 hilos de fibra. Si voy a transmitir 40 gigas, necesito mínimo 8 hilos de fibra, 4 para transmitir, 4 para recibir. Si voy a transmitir 100 gigas, voy a necesitar por lo menos 20 hilos de fibra. 10 para transmitir, 10 para recibir, porque por cada hilo estoy transmitiendo 10 gigas paralelo. Habría una forma donde sobre el mismo conector donde transmito 40 gigas pudiera transmitir 100 gigas, pero ahí tengo que cambiar mi equipo activo, porque entonces ya por cada hilo no transmito 10 gigas sino 25 gigas, pero eso va a depender más del equipo activo que de la parte de infraestructura. Entonces, con los MPOs de hoy en día, de 12 hilos podría llegar a transmitir hasta 100 gigas únicamente. De ahí para adelante ya, por ejemplo, si yo quisiera transmitir 400 gigas, necesitaría un conector especial donde tuviera 32 hilos de fibra, 16 hilos para transmitir y 16 hilos para recibir. La incógnita es
¿sigo trabajando sobre conectividad serial o empiezo a trabajar toda mi infraestructura sobre conexiones paralelas? Si yo trabajo hoy sobre paralelo, tendría que cambiar toda MPOs y tener patchcore híbridos entre MPO y LCs. Como les decía, ya es un estándar, la OM5 salió en octubre del año pasado, es el estándar 492 AAAE, donde ya define todo lo que es fibra OM5 y cómo puedo transmitir hasta 400 gigas en este tipo de fibra. Y hay una alianza entre los diferentes fabricantes de equipos activos y de infraestructura que se llama la SWDM, que es la forma como yo puedo transmitir estas velocidades. Me voy a saltar un poquito para mostrarles cómo hace la transmisión. Hay que tener en cuenta dos temas. La modulación, hoy en día modulo de esta forma, unos y ceros únicamente. Con las nuevas tecnologías yo puedo modular 4 veces en la misma señal de forma diferente, lo que se conoce como PAM4, que lo que me va a hacer es que sobre fibras OM5, aparte de que tengo 4 carriles, con este tipo de modulación voy a poder transmitir las mayores velocidades. Y lo otro es mayor eficiencia sobre la fibra utilizando 4 lambdas o 4 carriles sobre el mismo hilo de fibra para poder tener al final OM5. Si yo lo comparara, hoy tengo OM4, por ejemplo, quiero transmitir sobre 4 carriles, ponemos el mismo caso del Ferrari, que sobre este carril me puede andar, pero si lo quiero andar sobre cualquiera de estos carriles que están llenos de huecos y de piedras, voy a dañar el Ferrari, ¿no? Entonces, de igual forma, si yo transmito sobre estos carriles en una fibra OM4, la señal nunca me va a llegar hasta el otro lado. O si me llega una señal, no me llegan los diferentes modos de transmisión de la fibra multimodo, que lo que hace es que es múltiples modos de transmisión sobre un hilo, que es lo que hace la fibra multimodo. La fibra OM5 lo que me hace es, me activa 4 carriles sobre la misma hilo de fibra para poder transmitir las mismas velocidades y los mismos modos. Si lo miramos entonces, por ejemplo, hoy tenemos 40 gigas, necesito un conector de 8 hilos. Si fuera a transmitir 100 gigas, necesito un conector de 24 hilos. Si transmitiera 25 gigas, como les decía, sobre la fibra, sobre este mismo conector, podría utilizar este mismo tipo de conector, pero más allá de esto no podría hacer nada. Si yo transmitiera PAM4 sobre el mismo, aquí este conector no me serviría. Tendría que tener un conector totalmente diferente, sería un conector de 4 hilos que no hay en el mercado. Con fibras OM5, si yo transmito 40 gigas, solo necesito un par de hilos, transmito 100 gigas, un par de hilos, 200 gigas, un par de hilos, lo cual me va a permitir tener la posibilidad de que la infraestructura sea manejada con el mismo tipo de tecnología, que sería pasar de MPOs a manejar todo sobre conexiones LC, conectores duplex como tal. ¿Cuál es la mejora? Un poquito, 4 veces la mejora sobre 40 gigas, 10 veces sobre 100 gigas, 4 veces sobre 200 y 8 veces sobre transmisiones de 400 gigas. Ejemplos de migración rápidamente. Si yo hoy tengo 10 gigas sobre OM4 de esta forma y me quiero migrar a 200 gigas, tengo que cambiar toda esta infraestructura de conexión, de conectividad, dejando los troncales, pero los patchcore también tendría que cambiarlos. En OM5, si yo tengo hoy 10 gigas, quiero transmitir 10 gigas y quiero migrar a 100 gigas, no tengo que hacer ningún cambio de infraestructura. Y si corriera a 200 gigas, tampoco haría ningún cambio en la infraestructura. Esa es la ventaja de OM5, que puedo ir creciendo sin tener que hacer ningún cambio en mi infraestructura. Poder tener el roadmap, hoy
lo tenemos así, si quiero saltar de 10 a 40, tengo que saltar de dúplex a paralelo, y si quiero hacerlo sobre la fibra OM5, puedo hacer casi que todo el tránsito sobre dúplex, y solo cuando tenga velocidades de 400 gigas, realmente es cuando voy a tener que hacer un cambio. O sea que la vida útil de esta infraestructura va a ser mucho mayor y la podría combinar con soluciones de este estilo. Hoy voy en dúplex, paso a paralelo, puedo bajar a dúplex, volver a subir a paralelo, hacer las diferentes combinaciones que se tengan en la infraestructura. Y si lo comparaba con monomodo, solo puedo llegar hasta 50 gigas en dúplex y de ahí en adelante en fibras paralelas, lo cual hace que la eficiencia en fibra OM5 sea mucho mayor que en fibras monomodo. Y lo último es tener toda la parte que ya hablamos esta mañana del estándar para sistemas AIM, poder tener gestión sobre los diferentes tipos de conexiones que tengo dentro de mi red, de tal forma que yo pueda ver todos los diferentes saltos que tenga dentro de mi infraestructura y poder controlar y monitorear y gestionar punto a punto toda mi red dentro del data center. Y quitar la nube que ponía Sergio esta mañana acá y poder tener el control de toda esta conexión. Poder decir que tengo ahora sí un data center conectado, eficiente, que es fácil de expandir, simple de gestionar y eficiente para operar.